Había una vez una semilla que no quería germinar. No porque no pudiera, sino porque sabía lo que eso implicaba. Sabía que al romperse, dolería. Sabía que su cascarón, ese que la había protegido del frío, del hambre, de las pisadas, tendría que ceder. Y no era miedo lo que sentía, era memoria. Memoria de otras veces en que intentó florecer y fue arrancada de cuajo. Memoria de la vez en que llovió demasiado y el lodo entró en cada grieta. Memoria de cuando el sol fue demasiado y la quemó antes de nacer. Así que decidió quedarse callada, enterrada, invisible. ¿Para qué crecer si crecer duele?, pensaba. Y la tierra que la rodeaba intentaba consolarla. Le hablaba con voz de agua, de minerales, de raíces sabias que habían conocido la luz. «Tienes un propósito», le susurraba. Pero ella no quería escuchar. Había convertido su cáscara en fortaleza, su encierro en hogar, hasta que un día, una raíz vieja y rota, de esas que no tienen nada que perder, le dijo: «No estás enterrada, estás sembrada». Y esas palabras la sacudieron, porque de pronto se dio cuenta de algo. Había confundido protección con encierro. Había confundido paz con parálisis. Y lo más fuerte, había confundido dolor con castigo. Fue entonces cuando decidió intentarlo, no con fuerza, con entrega. Y el primer crujido fue insoportable. Su cáscara, su escudo, su historia se quebró. Y sangró, no con sangre, con memorias, con imágenes de todo lo que había tragado sin digerir, con restos de voces que le decían: «Calla, espera, aguanta». La tierra la abrazó mientras se abría, pero dolía. Doler no como un golpe, doler como nacer. Porque nacer duele, y sanar es eso. Es nacer sin olvidar lo que te rompió. Es abrirte sin garantías. Es avanzar sin certezas. Es sangrar para no pudrirte. La semilla por dentro temblaba. No sabía si era la dirección correcta. No tenía un mapa, solo una fuerza interna que la empujaba hacia algo aún no podía ver. Y en cada capa que soltaba, una parte de su vieja identidad se despedía. Yo era lo que no podía. Yo era lo que no servía. Yo era la que nunca floreció. Y eso también dolía. No solo por lo que soltaba, sino por todo lo que había creído durante tanto tiempo. Algunos insectos la miraban desde afuera. «¿Qué haces?», le decían. «Nadie te lo pidió. Podrías vivir aquí abajo para siempre. Esto es normal». Pero ella no podía desescuchar lo que había oído. Estaba sembrada. Estaba sembrada. Y ese verbo lo cambió todo. Sembrar implica propósito, implica fe, implica valor. Aunque no tengas certeza, aunque te tiemblen las ganas. Y así siguió, aún con dudas, hasta que un día rompió la superficie y vio el sol por primera vez. No como una promesa, sino como un derecho. No lloró, tembló de todo lo que tuvo que perder para poder florecer. Y ese temblor no era miedo, era reconocimiento. Porque cuando una semilla florece, no solo nace una planta, nace un acto de coraje. Y cada flor que vino después fue un testimonio. De que sanar no es bonito, es brutal. De que crecer no es glorioso, es crudo. De que lo más difícil no fue romper la tierra, fue romperse por dentro. Y de que a veces, para vivir, hay que sangrar primero. Y cuando por fin emergió, con los restos de su cáscara aún colgando de un tallo débil, el viento dijo: «La voy a probar». La zarandeó, la puso a prueba, la tentó con volver hacia abajo, hacia el suelo, donde nada dolía. Pero ella no se dobló. Aprendió a balancearse, a ceder sin romperse, a moverse sin huir. Y mientras lo hacía, otras semillas comenzaron a escucharla desde lo profundo. No su voz, sino su presencia.
Porque cuando una semilla florece, las demás lo sienten. Y ahí entendió otra cosa, que su florecer no era solo para ella, era un faro, un permiso, una ruptura colectiva del miedo. Y entonces, algo hermoso ocurrió. Una a una, las otras semillas comenzaron a agrietarse. No porque fuera fácil, sino porque alguien lo había hecho primero. Esa es otra forma de sanar, inspirando. No con discursos, con ejemplos, no con perfección, con autenticidad. Y aunque la semilla a veces extrañaba su cáscara, sabía que ya no podía volver. Porque la verdad, una vez que la ves, ya no puedes volver a hacerte el ciego. Porque hay verdades que, una vez vistas, te rompen, pero también te despiertan. Porque la vida, una vez sentida, ya no se finge. Porque la sanación, una vez empezada, exige honestidad. Y esa planta, que un día fue semilla, floreció sin culpa, sin permiso, sin deber. Y cada vez que el viento le recordaba el miedo, respondía con raíces más profundas. Y cada vez que dudaba, tocaba con sus hojas el sol y se acordaba de por qué había resistido tanto. La sanación no era un destino, era su forma de estar viva. Era la rebeldía de quien se niega a morir siendo semilla. Y en esa nueva vida, la semilla aprendió algo más. Que sanar también era sostener el crecimiento cuando ya nadie te aplaude. Que lo más difícil no era romper la cáscara, era seguir floreciendo cuando el terreno se seca, cuando el clima cambia, cuando tus hojas se marchitan un poco y nadie lo nota. Y aún así, sigues. Porque entendiste que sanar no es un evento, no es de una sola vez y ya. Es una elección diaria, a veces con fuerza, a veces solo con un suspiro. Y hay días en que el cielo está nublado y el sol no llega. Días en los que el viento te sacude y los insectos te ignoran. Días en los que te preguntas, ¿para qué todo esto? Pero luego miras abajo y ves tus raíces profundas, firmes, marcadas por cada decisión que tomaste cuando temblabas. Y recuerdas que no volviste a romperte por fuera, porque aprendiste a reconstruirte por dentro. Y que cada vez que floreces, aunque sea un poco, le gritas al mundo en silencio, estoy viva. Y me niego a regresar a la oscuridad que me negó esta luz. Te comparto el siguiente bloque. Si sanar fuera fácil, todos estaríamos sanos. Sanar no empieza con alivio, empieza con pérdida. Pierdes la versión de ti que aguantaba todo con una sonrisa rota. Pierdes la máscara que decía, estoy bien. Pierdes la comodidad de culpar a los demás. Y lo peor, pierdes excusas. Sanar es mirar hacia adentro. Darte cuenta de que llevas años corriendo en círculos. No por tonto, por miedo, por costumbre, por lealtad a un dolor antiguo que ya ni reconoces, pero sigues obedeciendo. Sanar es darte cuenta de que hay heridas que no son culpa tuya, pero sí son tu responsabilidad. Es comprender que no se trata de entender por qué te pasó, sino dejar de repetirlo. Es aceptar que el pasado no puede cambiarse, pero sí puede dejar de gobernarte. Sanar no es elevarte, es bajar al barro. Es ver lo que duele, sin anestesia. Es aceptar que lo que creías superado solo estaba escondido y que lo que negaste sigue dirigiendo tu vida desde atrás. Sanar es darte cuenta de que no te odias, solo te tratas como te trataron. Repites el tono, la forma, la distancia emocional. Sanar es sentarte contigo mismo sin querer escapar. Es escuchar lo que te has dicho en silencio durante años. No valgo, no sirvo, no soy suficiente, no tengo permiso de estar bien. Y no huir, y no corregirte, solo escucharte y sostenerte, como nunca nadie lo hizo. Sanar es volver al lugar donde te rompiste, pero esta vez con las manos vacías, sin armaduras, sin discursos, sin explicaciones. Es aceptar que no hay línea recta. Que un día avanzas y al otro te derrumbas. Que hay recaídas que duelen más que la herida original. Y que eso no significa que retrocediste, solo que eres humano. Es soltar la fantasía de que vas a salir mejor y abrazar la verdad. Vas a salir distinto, más real, más crudo, más tú.
Sanar es matar al personaje que creaste para sobrevivir y despedirlo con amor. Aunque haya sido tu escudo, aunque te haya salvado la vida. Es dejar de mentirte, de justificarte, de salvar a todos para no salvarte tú. Es asumir que tienes miedo y avanzar igual, temblando, sudando, pero avanzando. Sanar no es para los valientes, es para los cansados, para los que ya no quieren fingir, para los que están hartos de sobrevivir bien maquillados. Sanar no es el premio, es el camino. Y sí, al principio duele más que todo lo anterior, porque te quita lo que creías que te protegía, porque te rompes en el único lugar donde tú creías fuerte, en tu imagen, en tu personaje, en tu rol, pero al final te devuelve lo que habías enterrado, tu voz, tu fuego, tu verdad, tu inocencia, tu rabia justa, y a ti, sin filtros, sin frases hechas, solo tú, y eso, por fin, empieza a sanar. Y cuando crees que ya lo entendiste todo, sanar te lanza una nueva capa, una que no viste, una que habías maquillado con logros, con pareja, espiritualidad, productividad, porque sanar no se interrumpe con éxito. A veces, cuanto más bien te va, más te alejas de lo que realmente sientes. Porque es fácil esconder el dolor tras una agenda llena, tras un fit bonito, tras relaciones donde das mucho y recibes poco, pero no lo cuestionas. Sanar es también ver tus autoengaños, tus estoy ocupado, como excusas para no mirar lo que te incomoda. Tus así soy, como forma de proteger lo que ya no quieres cambiar. Sanar es hacerte cargo de lo que repites, aunque no lo entiendas aún, aunque te sientas solo en el proceso, aunque nadie celebre tus avances porque no se ve por fuera. Sanar es aprender a darte lo que pediste por años, es reconocer que tal vez nadie te lo dará como tú lo necesitabas y que aún así mereces vivir en paz. Sanar es sentarte a llorar sin pedir permiso, es no justificarte cuando dices no, es permitirte ser humano sin cargar el rol de salvador, fuerte, resiliente o iluminado. Sanar es soltar la necesidad de convencer a los demás de tu cambio, es dejar de esperar que te vean, porque tú ya te estás viendo. Y ese es el primer gran milagro. Te comparto lo siguiente. Hubo una época donde yo no sanaba, coleccionaba pruebas de que ya lo había hecho, como trofeos vacíos en una vitrina emocional. Certificados, libros, logros, cada uno era una forma elegante de evitar mirar lo que de verdad me dolía. Era experto en que se notara. Podía entrar a una sala roto por dentro y salir aplaudido. Pero un día algo se quebró. No dentro de mí, sino fuera. Estaba en una reunión cualquiera. No había drama, no había crisis, solo una frase que escuché de alguien más. No sé quién soy si no estoy ayudando a alguien. Y algo en mí se congeló. Porque era eso. Yo no era yo. Era una función, un personaje útil para los demás. Había convertido mi herida en profesión, mi vacío en discurso. Y en ese instante lo entendí. Estaba viviendo mi vida como un disfraz perfectamente confeccionado, con la única condición de nunca quitarme. Porque si lo hacía, tal vez no habría nada de malo. Esa noche no me derrumbé. Eso vendría después. Esa noche simplemente me quedé en silencio. Y el silencio fue más brutal que cualquier dolor. Porque en el ruido yo me protegía, pero el silencio me desnudó. Me obligó a preguntarme quién soy sin mis frases poderosas. ¿Quién soy cuando no inspiro a nadie? ¿Quién soy cuando no estoy sirviendo? Y la respuesta fue aterradora. No lo sabía. Esa fue una grieta más grande, no la tristeza, no la rabia, no la herida, sino la desconexión. El darme cuenta que había construido una identidad entera sobre el dolor, sin jamás habitar realmente mi paz. Y entonces, por primera vez, no quise mejorarme. Quise conocerme. No desde la autoayuda, sino desde la sinceridad. Así que me propuse una práctica que parecía ridícula. Estar solo, sin hacer nada, por media hora al día. Sin celular, sin libros, sin música.
solo yo y mi mente. El primer día fue insoportable, no por el silencio, sino por la cantidad de voces que salieron de ahí, juicios, dudas, frases prestadas, consejos que yo había dado, pero que nunca me di para mí. Y me di cuenta, sabía guiar a otros mejor que acompañarme a mí mismo. Empecé a escribir sin intención de publicar, y encontré monstruos, y encontré memorias, y también encontré partes de mí que había enterrado por no ser útiles. Descubrí que había una tristeza que no quería sanar, porque esa tristeza me hacía interesante, me hacía profundo, me hacía especial. Y eso me golpeó. Tanto me había identificado con el dolor que me daba miedo perderlo. Sí, era mi hogar emocional, mi zona conocida. Sanar significaba renunciar a ese personaje, y eso dolía más que cualquier herida. Así que empecé a cuestionar todo lo que antes defendía. ¿Y si no estoy sanando? ¿Si no actuando? ¿Y si mis logros no son más que una forma elegante de evadirme? ¿Y si ser productivo es mi forma más disfrazada de no sentir? Me enfrenté a una verdad incómoda. Había hecho del crecimiento personal una religión, por así decirlo, y de mí, su mártir. Sacrificaba descanso por disciplina, silencio por contenido, conexión real por validación externa. Todo era para los demás, pero en el fondo era para evitar el vértigo de mirar hacia adentro. Hasta que un día me rendí, pero no como quien fracasa. Me rendí como quien por fin suelta la espada, como quien entiende que la batalla más brutal es contra uno mismo, cuando aún no te sabes abrazar. Y en esa rendición encontré un espacio nuevo, la compasión, no la de los libros, no la espiritual, la real, la que me miraba y decía: has hecho lo mejor que podías con lo que tenías. Y ahí empezó mi sanación real, sin publicaciones, sin frases potentes, sin audiencias. Solo yo, viendo lo que había evitado ver toda mi vida, que la sanación no tiene forma, no se nota desde afuera, no da medallas, pero te devuelve algo que no se compra. Paz con tu historia. Después de tanto, aprendí que sanar no es levantarte más rápido, es atreverte a quedar en el suelo el tiempo necesario para escuchar lo que hay ahí. Porque en el fondo, siempre supe cómo fingir estar bien. Lo difícil fue aceptar que no lo estaba. Ahí descubrí una herida más profunda que todas, la de tener que seguir adelante, aun cuando algo dentro de ti grita que no puede más. Esa fue la cárcel, el impulso automático de ser funcional, de resolver, de rendir. Y en ese modo, nadie nota que te estás desmoronando, porque lo haces con eficacia, con carisma, con eficiencia emocional. Pero el cuerpo no miente, y el alma menos. Me empezó a doler la espalda sin razón aparente. Me daban microtemblores, insomnio disfrazado de productividad, cansancio sin explicación. El cuerpo gritaba lo que yo me negaba a sentir. Y ese fue mi maestro más honesto, mi cuerpo. Me obligó a parar, a preguntarme: ¿y si no tengo que sanar para volver a ser el de antes, sino para crear una versión que nunca he sido? Y eso cambió todo. Ahí supe que mi objetivo no era volver a mí, era construir un yo que no tuviera que fingir más. Después de tanto, dejé de buscar la versión mejorada de mí y empecé a buscar la más honesta, una que no sonriera por reflejo, una que no pidiera perdón por tener límite, una que no necesitara que todo el mundo la atendiera para sentirse válida. Y ahí empecé a vivir distinto. Ya no hablaba para convencer, ni para inspirar, ni para tener la razón. Hablaba porque lo que tenía dentro ya no podía seguir callado. Y si alguien no lo entendía, no era mi herida, era su proceso. Ese fue otro salto, dejar de hacerme cargo del ritmo de los otros, porque parte de mi trauma era seguir sanando en silencio, para que nadie se sintiera incómodo. Pero ya no.
Si mi voz incomoda, que incomode. Si mi dolor remueve, que remueva. No vine a mantener la calma externa, vine a recuperar la paz interna. Ahí supe que mi sanación no era individual, era colectiva. Cada vez que me abrazo en voz alta, alguien más se da permiso. Y eso es revolución emocional. O ya no me interesa volver a ser el de antes. Ese ya no existe. Ese era una armadura con forma humana. Hoy me importa ser alguien que no tenga que desgarrarse para ser amado. Alguien que no pida permiso para ser libre. Alguien que no negocie su verdad por aceptación. Y sí, a veces me duele, porque sanar no te convierte en piedra. Te hace más humanos. Lloro más que antes, pero también río más fuerte. Siento más miedo, pero me paralizo menos. Y sobre todo, ya no necesito entender todo para avanzar. Ese fue otro regalo. Sanar me enseñó a confiar sin tener todo claro, a caminar con las manos temblando, a hablar sin ensayar, a mostrarme sin estrategia. Eso es libertad. Hoy no vengo a decirte que todo pasa o que todo pasará. Vengo a recordarte que tú no pasaste en vano por lo que viviste. Todo eso que dolió también sembró algo, y ese algo eres tú. No el tú de las redes, no el tú que enseña, el tú que respira, que cae, que ama mal a veces, que no siempre puede, pero no se suelta. Ese tú es suficiente, y si alguna vez olvidas quién eres, que tu historia te lo recuerde, no para cargarla, para honrarla, porque al final la sanación no se mide por cuánto avanzas, sino por cuánto dejas de abandonarte en el proceso. No es una meta, es una decisión diaria. Es cuánto eliges no juzgarte por sentir. Cuando abrazas lo que fuiste sin vergüenza. Cuando sostienes tus grietas sin esconderlas. Es esa voz interna que ya no grita ¡apúrate!, sino susurra te acompaño. Y si hoy estás cansado, si hoy tu alma se arrastra otra vez, no es que hayas retrocedido, es que estás aprendiendo a caminar distinto, con menos ruido, con más presencia, con más verdad, y eso ya es un avance. Mira, hay algo que casi nadie te dice sobre el retroceso. No empieza con un hecho, empieza con una voz, una pequeña voz interna que suena familiar, una frase repetida tantas veces que ya no sabes si es tuya o te la instalaron. No sirves, siempre arruinas todo, no importa cuánto avances, siempre regresas. Esa voz no necesita pruebas, solo necesita repetirse, y cuanto más la escuchas, más verdadero te parece. Pero, ¿alguna vez te has detenido a preguntarte de quién era esa voz originalmente? ¿Era de tu madre, de tu padre, de algún amigo, amiga, un maestro, una pareja, tu entorno? Y si esa voz que hoy te limita ni siquiera es tuya, te la dejaron como un eco, y tú, por costumbre, la hiciste hogar. Pero aquí viene la pregunta real. ¿Estás dispuesto a devolver lo que no te pertenece? Cierra los ojos un segundo. Sí, ahora. Y visualiza esa voz. Como si fuera una prenda vieja. Una chaqueta pesada, ajena, que llevas puesta desde hace años. ¿La ves? ¿La sientes? Ahora, imagina que te la quitas. Que la dejas caer al suelo. Que respiras sin ella. ¿Qué cambia? Ahora quiero que imagines algo. Una casa, vieja, desordenada, llena de objetos que ya no usas, pero no te has atrevido a tirar. Cada cuarto representa una parte de ti. Tus decisiones, tus heridas, tus versiones pasadas. En una habitación encuentras tus excusas. En otra, tus miedos no dichos. En el sótano está todo lo que escondiste para no decepcionar. Y tú vives ahí todos los días. Te levantas, te mueves, pero ya ni ves el desorden. Se volvió normal. Ahora, respira profundo. Visualiza que, por primera vez, decides abrir las ventanas. Que dejas entrar luz, que el aire se lleva el olor del encierro. Que tomas una caja y empiezas a sacar lo que ya no eres.
Sí, va a doler, porque hay partes que creíste esenciales y solo eran una decoración. Pero tú no viniste a habitar un museo del trauma. Viniste a construir un hogar que refleja una nueva piel. Quiero que escuches algo que tal vez nadie te ha dicho con esta claridad. No tienes que ganarte tu sanación. No es un premio, no es una recompensa. No se mide por cuánto sufres, ni por cuánto aguantas. Sanar no es escalar, es soltar. Y a veces lo más valiente no es seguir, es parar. Es rendirte al hecho de que ya no puedes sostener esa versión de ti que tanto te pesa. Piensa en una máscara. Sí, una máscara que llevas tanto tiempo usándola que olvidaste cómo era tu rostro sin ella. Una que pusiste para protegerte, pero terminó escondiéndote de ti. Hoy te invito a imaginar que la sostienes en tus manos, que la miras con compasión, que agradeces lo que te permitió y luego que la dejas ir. ¿Qué rostro queda? Quizá uno tembloroso, quizá uno con cicatrices, pero es el tuyo y es más hermoso de lo que crees. Ahora, dime algo desde lo más profundo. ¿Qué parte de ti has estado esperando que alguien más apruebe para por fin soltarla? Porque a veces tu peor versión no es lo que más daño hizo, sino lo que más aprobación recibió. Esa que sabía fingir, esa que no se enojaba, esa que rendía, que sonreía, que decía todo bien cuando se estaba rompiendo. Y claro, la gente la adoraba, pero tú te perdías más y más. Hoy es un buen momento para hacer algo simbólico. Imagina que estás frente a un espejo, pero no un espejo normal. Este no te devuelve cómo luces, este te muestra cómo te tratas. ¿Qué ves? ¿Te cuidaste o te descuidaste en el nombre del amor? ¿Te escuchaste o te callaste por miedo a perder algo? Ahora, mírate ahí y susurra esto. Te prometo que no te vuelvo a abandonar. Y siente lo que pasa. Hay algo poderoso en entender que no todo lo que aprendiste es verdad, que no todo lo que te dijeron fue cierto, que no toda voz interna es tuya y que no todo hábito es tu destino. Tú no naciste con miedo a brillar, alguien te lo enseñó. Tú no naciste culpable por priorizarte, alguien te culpó por hacerlo. Tú no naciste roto o rota, te rompieron. Y creíste que así debías quedarte. Pero escúchame bien ahora. Si todo fue aprendido, también puede ser desaprendido. Sí, puedes volver a decidir, puedes volver a construir, y no necesitas tener todo claro. Solo necesitas un momento de verdad contigo. Uno. Este instante donde te das cuenta de que algo dentro de ti ya decidió. Y esa decisión es simple. No vuelvo a soltarme por no incomodar. No vuelvo a traicionarme para encajar, porque merezco habitarme, entero, entera. Imagina esto, un camino, uno que ya caminaste 1000 veces, tan conocido que podrías recorrerlo con los ojos cerrados. Ese camino es tu antiguo yo, tu patrón repetido, tu zona de confort disfrazada de sufrimiento. Y ahora, visualiza que justo al lado hay otro sendero. No está claro, no está limpio, no hay huellas. Es más lento, más incómodo, pero huele a verdad. Ese camino eres tú, sin máscaras, tú sin repetir la historia heredada, tú sin arrastrar por afecto. Y ahí, en ese cruce, tú decides, no por motivación, por memoria. Recuerda cómo dolía fingir, recuerda cuántas veces te callaste por miedo, recuerda quién eras cuando te habías olvidado de ti. Y ahora, mira tus pies. ¿Dónde están? Porque cada paso es una declaración. Y si hoy decides avanzar, aunque sea temblando, aunque sea lento, entonces estás empezando a vivir desde otro lugar. Y esto ya lo cambia todo. Te comparto visualizaciones y metáforas que te ayudarán. Cierra los ojos un momento.
imagina que estás en una habitación oscura. No es peligrosa, solo está vacía. Frente a ti, una maleta, vieja, polvorienta, con tu nombre grabado, pero casi ilegible por el paso del tiempo. Esa maleta contiene todo lo que creíste que debía ser. Por ejemplo, los sé fuerte, los no llores, los siempre sueñas despierto, los no hagas tanto drama, los aguanta, los siempre ayuda a los demás antes que a ti. Y tú los guardaste, sin revisarlos, sin preguntar. Hoy estás ahí, frente a esa maleta. Puedes abrirla, puedes mirar lo que hay dentro, puedes sacar lo que ya no va contigo. Tal vez veas máscaras, fotos antiguas, letreros con frases que antes creías tuyas, pero ahora te ahogan. Ahora decide, ¿qué devuelves? ¿Qué te quedas? Porque no puedes avanzar ligero si cargas con lo que ya no eres. Ahora, imagina que sales de esa habitación y afuera hay un puente que conecta dos mundos, el de la versión que aprendió a sobrevivir y el de la versión que eligió empezar a vivir. No hay mapa, no hay señales, solo un paso y otro más. Cada paso que das, algo cae, un juicio, una voz del pasado, un miedo heredado. Lo vas soltando sin darte cuenta. Con cada cosa que sueltas, te haces más tú. ¿Puedes sentirlo? Tus hombros se aligeran. Tu respiración se vuelve más profunda. Tu mirada más limpia. Y entonces ocurre algo. Ves tu reflejo al otro lado del puente. No eres un ideal. No eres una meta. Eres tú. Con menos peso emocional. Con más espacio interior. Y ahí entiendes algo profundo. Nunca fuiste tu herida. Solo estabas atrapado dentro de ella. Ahora imagina que llegas a un bosque. En el centro hay un fuego. No quema, ilumina. Ese fuego representa tu centro, tu esencia, lo que nadie pudo quitarte, aunque intentaron apagarlo. Te acercas y ves algo que no esperabas. Las partes tuyas que rechazaste están sentadas alrededor del fuego. Tu yo herido, tu yo ansioso, tu yo que se saboteaba. Y te miran, no con odio, como alguien que espera. Han estado ahí, esperando que no las sigas excluyendo, porque no viniste a eliminar partes de ti, viniste a integrarlas. Ahora, siéntate con ellas, míralas, tómalas de la mano y di desde adentro: ya no tengo que pelear con ustedes. Tengo que entender por qué aparecieron y para qué me protegían. Siente cómo cambia la energía. Ya no eres un campo de batalla. Eres un hogar que empieza a unirse. Imagina ahora que tienes frente a ti un cuaderno en blanco. Nada escrito, nada impuesto, solo espacio. Ese cuaderno es tuyo, no de tu pasado, no de tus heridas, no de quienes quisieron definirte. Es el primer día de tu nueva narrativa. Puedes escribir lo que quieras, puedes decidir cómo hablarte, puedes nombrarte sin permiso. Tal vez te digas: soy paz en medio del caos. Soy fuego que no necesita quemar para brillar. Soy alguien que ya no se adapta al dolor para ser amado. O tal vez solo escribas tu nombre, pero esta vez sin culpa. Porque cuando te eliges, todo cambia. Y cuando te eliges sin miedo, te vuelves invencible desde adentro. Ahora, vuelve a mirar ese cuaderno. ¿Qué escribirías hoy? Ahora visualízate despertando, pero no en tu cama. Despierta en una vida sin disfraces, sin deber ser, sin miedo a decepcionar. La luz entra por una ventana que antes no veías, no porque no estuviera, sino porque tus ojos estaban cerrados desde adentro. Mira tus manos, tus pies, tu rostro, y es como si por primera vez creyeras de verdad. No como te ven los demás, no como creíste que debías ser. Te ves desde ti. Y eso asusta,
pero también libera, porque entiendes que has vivido demasiado tiempo bajo guiones que no escribiste tú. Y por fin, rompes el papel, abandonas el personaje, vuelves a casa y descubres que el hogar no era un lugar, era el momento exacto en que decidiste volver a ti. Ahora visualízate como un pájaro, uno que vivió años con las alas atadas, no por incapacidad, sino por miedo. Le dijeron que volar era peligroso, que el cielo era incierto, que era mejor quedarse en lo conocido. ¿Te suena? Y lo creyó, hasta que un día el nudo se aflojó, no por fuerza, por cansancio. Y en ese instante recordó que tenía alas. Tímido, abrió una, luego la otra, sintió el aire, sintió el vértigo y sintió la vida. Y voló. No perfecto, no alto, pero voló. Y desde el cielo miró su jaula y se dio cuenta de que no tenía abarrotes. Solo tenía miedo. Ahora, desde arriba, tú también puedes mirar tu historia. No para juzgarte, sino para entender que nunca estuviste roto o rota. Solo habías olvidado que sabías volar. Imagina que cae la noche, pero no es oscuridad. Lo que sientes es calma. Estás en la cima de una montaña, solo, contigo, con el silencio que no incomoda, sino que revela. Mira al cielo. Las estrellas no brillan más que tú, solo te recuerdan que tú también estás hecho de fuego viejo. Respira profundo, no como quien sobrevive, sino como quien al final habita su cuerpo. Y ahí, en medio de esa noche, decides algo sagrado. Que no necesitas tener todo resuelto, que no necesitas sanar perfecto, que no necesitas demostrar nada, solo necesitas honrar tu camino. Porque si llegaste hasta aquí, es porque ya estás volviendo a ti, y eso es luz. Te comparto ejercicios y preguntas provocadoras. Quiero que pauses todo, sí, todo lo que estás haciendo. Deja de hacer scroll, deja de pensar en lo siguiente. Detente, respira, lento, profundo, honesto. Ahora, escribe esto en un papel, con tu puño. ¿En qué parte de mi vida me estoy mintiendo para no moverme? Y no escribas bonito, no intentes que suene profundo. Solo responde con verdad, cruda, sucia si hace falta, pero real. Porque al inicio de cualquier transformación es dejar de autoengañarte. Ahora, escribe otra pregunta. ¿Qué parte de mí estoy matando cada vez que me callo por miedo a incomodar? ¿Ya lo sientes? Ese nudo en el pecho, esa incomodidad, eso es vida. Sí, vida queriendo salir. No la tapes, no la anestesies. Usa ese como punto de partida. Toma otra hoja y ahora escribe lo siguiente. ¿Qué beneficio oculto estoy obteniendo al quedarme como estoy? Sí, leíste bien. Aunque duela, aunque moleste. Porque muchas veces el dolor conocido se vuelve identidad y soltarlo da miedo, porque implica no saber quién eres sin ese sufrimiento. ¿Y si dejar de cargarlo significa dejar de recibir atención? ¿Y si ya no puedes usarlo de excusa? ¿Y si ya no te puedes victimizar ni justificar? ¿Te suena? Ahora, sé brutalmente honesto contigo. ¿A quién estás culpando hoy para no responsabilizarte de ti? Escribe ese nombre. Y luego, escribe: gracias por mostrarme lo que aún no asumo. Sí, aunque no lo merezcan. Eso no se trata de ellos. Se trata de ti. Es momento de hacer una pausa y responder sin filtros. ¿Qué parte de tu historia te sigue manipulando en silencio? No me digas, ya lo superé. No me digas, eso ya no importa. Bueno, me han dicho. ¿Sabes por qué? Porque si todavía lo cuentas con rabia o vergüenza, entonces no lo has transformado. Solo lo archivaste. Ahora escribe esto. ¿Qué le diría hoy a mi versión más libre, a mi versión que aún sobrevive?
y no pienses. Escribe. Deja que tu alma lo diga antes de que tu mente lo censure. Otra pregunta. ¿Cuántas veces más vas a esperar a que algo externo te dé permiso para vivir distinto? Haz una lista, con fecha. Sí, con fecha. Ponle fecha a tu rendición emocional, al abandono de ese personaje. Y al final escribe: hoy elijo no seguir siendo quien ya no soy. Y siente el vértigo de esa decisión. Ahora, frente a todo lo que escribiste, haz esto. Tómate un momento, cierra los ojos, pon tu mano en el pecho y pregúntate en voz baja: ¿qué necesito soltar, aunque me duela dejarlo ir? Escribe eso. No lo pienses demasiado. No lo edites. Escribe lo primero que salga. Luego, escribe: ¿qué versión de mí merece respirar sin culpa? Imagina a esa versión. Ponle edad. Ponle rostro. Escucha cómo respira. ¿Sabes quién es? Eres tú. Sin miedo. Tú. Sin deberle nada a nadie. Tú. Sin cargar con culpas prestadas. Ahora escribe en grande, con tu propia letra: a ti te elijo, desde ahora. Y firma, como quien hace un pacto sagrado con su verdad. Esto no es motivación, esto es una declaración. Ahora, toma otra hoja y responde una sola palabra. ¿Qué emoción te está gobernando sin que lo admitas? No te excuses, no la justifiques, nómbrala. ¿Es miedo? ¿Es culpa? ¿Es enojo disfrazado de control? Ahora, dibújala. Sí, dibújala. Sin arte, sin técnica, con rabia si hace falta, con lágrimas si salen. Y después de verla, escribe: gracias por protegerme, pero ya no te necesito como antes. Respira y siente cómo algo se acomoda dentro de ti. Ahora otra pregunta. ¿A qué estás esperando para tomar una decisión que ya sabes que debes de tomar? Haz una lista de decisiones que has postergado, una por una. Y frente a cada una, escribe lo que te da miedo perder, lo que realmente vas a ganar si actúas desde ti. Este ejercicio no es de productividad, es de verdad. Toma una hoja más y escribe esta frase: si todo lo que me pasó fue necesario para que hoy despierte, ¿qué me está enseñando esto que aún no acepto? Responde con sinceridad, aunque no te guste la respuesta, aunque parte de ti quiera discutirla. Ahora, cambia la perspectiva. Si tu historia fuera la de alguien más, ¿qué le dirías? ¿Lo juzgarías? ¿Lo culparías? ¿O lo abrazarías? Ese alguien eres tú. Y hoy mereces decirte lo que nunca nadie te dijo. Lo hiciste como pudiste. Y eso fue suficiente para llegar aquí. Ahora, escribe una última frase. No tengo que justificarme más. Solo necesito elegirme. Y deja que esas palabras se impriman en tu cuerpo. No como un mantra, sino como un nuevo contrato emocional contigo. Haz esto ahora. Toma todas las hojas que escribiste. Míralas, no como tareas, como parte de ti que se atrevieron a hablar. Ahora, léelas en voz alta, una por una, aunque tiemble la voz, aunque te dé pena contigo mismo. Y al final, haz esto. Quémalas o rómpelas, guárdalas, haz lo que sientas, pero hazlo con conciencia. Porque ese ritual simbólico es la señal que tu cerebro necesita para decir: aquí termina un ciclo. Aquí renace otra historia. Y para cerrar, una última pregunta. ¿Qué pasaría si por un día, solo uno, actúas como si ya fueras tu versión más libre? Solo por hoy. Sin tener todo claro, sin validación externa, solo tú, eligiéndote. Inténtalo. No para ver si funciona, sino para descubrir quién aparece cuando ya no necesitas aprobación. Ya te escuchaste, ya escribiste, ya sentiste. Ahora dime, ¿y si no haces nada con esto? ¿Sí? ¿Y si mañana te despiertas y vuelves al mismo loop?
A los mismos luego veo. Ya pasará. Así soy. ¿Qué vas a inventarte esta vez para justificar tu estancamiento? ¿A quién vas a culpar? ¿A tu ex? ¿A tu infancia? ¿A tu falta de tiempo? No, no más. Porque ya viste que puedes. Ya viste que hay algo en ti que quiere salir. Que no eres solo heridas. Que no eres solo memoria traumática. Eres alguien con historia. Pero que puede decidir otro final. Hoy no te pido que cambies el mundo, ni que lo entiendas todo. Te pido algo más valiente. Muévete. Haz algo, pequeño, real, tuyo. No necesitas estar listo. Necesitas estar harto de callarte, de cargarte, de fingir que todo está bien cuando por dentro te estás apagando. Porque ese cansancio que sientes no es físico, es existencial. Es tu alma gritándote que ya no hay vuelta atrás, que no cabes en tu versión anterior, que no puedes seguir traicionándote por paz ajena, por validación barata, por miedo a incomodar. Hoy no se trata de motivación, se trata de dignidad, de mirarte al espejo y por fin reconocerte, no como un proyecto a arreglar, sino como alguien que ya merece caminar distinto. Y si alguien te dice que estás exagerando, agradece. Te está mostrando quien ya no puede caminar contigo. ¿Sabes qué es lo más brutal de sanar? Que ya no tienes a quién culpar. Ya no puedes esconderte. Ya no puedes victimizarte. Ya no puedes seguir posponiéndote. Porque cuando despiertas, ya no hay excusas que te quepan. Y eso duele, pero también libera. Porque por primera vez te perteneces. Y eso es el verdadero acto de revolución emocional. Elegirte, incluso cuando aún tienes miedo. Así que, hazlo. No esperes que nadie te entienda. No pidas permiso. No busques garantías. Hazlo por ti. Hazlo porque ya entendiste que vivir a medias también es una forma de morir. Y si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Fue tu alma recordándote que aún puedes volver a ti. Y cuando lo hagas, nada ni nadie te detendrá. Me despido con un cuento. Había una vez un cuenco agrietado. Nadie sabía cómo se había roto. Solo sabían que ya no servía, que no retenía el agua, que no podía usarse. Era mejor desecharlo. Lo dejaron en una repisa polvorienta, junto a otros objetos sin utilidad. Y ahí se quedó. Años, décadas, tal vez siglos. Hasta que un día, alguien distinto entró a ese lugar. No buscaba nada útil. Buscaba verdad. Y cuando vio el cuenco agrietado, no vio desperdicio, vio historia. No lo tiró, lo tomó en sus manos, le sopló, lo limpió, lo observó. Y entonces lo quebró aún más, deliberadamente, con decisión. Lo rompió en más pedazos, no por crueldad, por arte. Porque sabía que solo así podía sanarlo distinto. Y cuando terminó, usó polvo de oro para unir cada grieta, cada borde, cada fractura. No para ocultarlas, sino para honrarlas. Cuando lo terminó, el cuenco ya no era el mismo. No porque estuviera reparado, sino porque ahora era único. Con cada línea dorada contaba una cicatriz convertida en símbolo. Y quienes lo vieran después, ya no lo llamaban roto, lo llamaban valioso, lo llamaban irrepetible, lo llamaban arte. Ese cuenco eras tú. Y si esto te movió, y si en algún momento sentiste que esto era para ti, suscríbete, porque tu alma merece recordatorios así. Dale like si te tocó. Y compártelo con alguien que esté olvidando lo fuerte que ya es. Esto no es contenido. Esto es regreso a ti. Así que ¡vamos con todo! Y sin permiso de nadie. Namaste.